en el capítulo pasado, que si no lo han visto deberían verlo, probamos con Vitalical y Vitalipro, Sí. ¿cierto? Que fue lo que restó de que le aplicamos al Philodendron mexicano. Y se ven bastante bien, pero en nuestra búsqueda de qué seguir, con qué seguir jugando, ¿con qué fue lo que descubriste ahora último? O sea, estuve como leyendo un poco sobre las turberas y pensando como el metabolismo de estas plantas, como que crecen en suelos muy pobres, pensar en si lo que habíamos hecho el día después de que lo habíamos aplicado había sido un acierto y un error, ¿cierto? Un Sí. poco la ansiedad. Y me di cuenta a primera instancia de que podría haber sido un error. Principalmente porque una cosa que es una información que está muy a la mano es que a las plantas carnívoras no les gusta el silicio en la tierra, en el sustrato en general, porque sus raíces no lo pueden absorber y Vitalical en parte tiene una buena parte de silicio. Sin embargo, yo revisé estas raíces, las di vueltas y todo y encontré que estaban en muy buen estado. Salía que lo normal es que se quemen, no se quemaron, y las plantas empezaban a desarrollar harto mucílago, que en general es un efecto súper positivo. El mucílago en este caso es este tipo de tricoma, ¿cierto? Que utiliza la planta para degradar la comida que cae en la trampa. Claro, atrapar y exactamente degradar mediante metabolitos secundarios. La planta estaba generando relativamente poco mucílago, después la aplicación empezó a generar harto, pero lo que más me llamó la atención es el estado del musgo en este caso, que tomó un color muy verdoso. En general, si lo aplicamos con el resto de los musgos que hay acá, en el caso de esta sarracenia, que es una planta que es quejé, por eso se ve un poco así, se van a dar cuenta de que el color en general es como más diferente. Es medio cafezoso, medio gris. Y en general, este tipo de color medio verdoso, para mí, que trabajo harto con musgo, está muy asociado a la regeneración del musgo, cuando el musgo comienza como a revivir vegetativamente, y no solo este, sino también los otros musgos que viven sobre la superficie, porque en realidad es más heterogéneo de lo que pensaba. Y hasta el momento pienso, nada, que es un acierto. Vuelvo a la idea original que nos hizo hacer este experimento, y es que si bien la planta no puede absorber estos nutrientes por las raíces, sí pueden haber intermediarios. Esos intermediarios podrían facilitar, pueden ser hongos endófitos, pueden ser hongos ectófitos, podrían ser bacterias que podrían facilitarle nutrientes a la planta. Y creo que en ese caso Vitalipro sí funcionó muy bien. Claro, principalmente porque tenía bacterias dentro de su... Exactamente, quizás lo mejor hubiera sido ocupar primero Vitalipro y ocupar Vitalical ya cuando el sustrato estuviera como relativamente vivo. Exactamente, cosa de que estos nutrientes hubieran sido asimilados más que nada por los microorganismos del musgo, y en segunda instancia hubieran ido hacia las terceras. ¿Y estas, Tomás, tú las usas en los terrarios? No, mucha gente me pregunta eso, porque es una planta carnívora compacta, pero las droseras son plantas que en su hábitat natural, que pueden ser desde las turberas de Chile, Valdivia, hasta Florida, digamos, crecen a pleno sol, onda de 12 horas de sol directo, y quizás no se nota mucho, en general parece una planta muy delicada o parece una planta tropical, pero no, de hecho vive en lugares como con temperaturas bien cambiantes. Si tú no le pones pleno sol, la planta rápidamente empieza a debilitarse y a morir. Entonces no la usáis con eso, no la usáis directamente en los terrarios porque porque tendría que tener una luz artificial demasiado potente, y eso no sería compatible con el resto de las plantas que utilizo, que en este caso son musgos, son muchas plantas que son begonias, peleas, peperomias, que son plantas que en realidad corresponden a lo que se llama el sotobosque o la sotoselva, que es como el estrato más bajo de la selva, después de que ya está la copa de los árboles, están todas las plantas epífitas en los árboles, están todos los arbustos, las plantas menores, y abajo de todo eso están estas plantas que reciben lo que pasa, lo que se filtra a través de todas estas hojas, y que normalmente no necesita por lo menos un décimo de lo que podría necesitar esta planta. ¿Y en base a eso mismo hay podido hacer las mediciones que hablamos el otro día? Sí, o sea, ocupé la aplicación que me recomendaste, Photone, sí, Buena. la ocupé en los terrarios, la ocupé acá adentro. En general, este era uno de los pocos lugares que nunca había medido con un luxómetro o una herramienta así, y igual me llevé hartas sorpresas porque en general uno piensa que el ojo puede como ver la diferencia, así que no, ese lugar está muy luminoso, ese lugar es oscuro, pero cuando lo mides te das cuenta de que en verdad no es así. Hay ciertas diferencias muy sutiles que son considerables a través de la medición que el ojo ni cagando puede asimilar. ¿Te parece si medimos? Ya, pues me parece bien, así les puedo explicar un poco cómo yo lo he ido administrando, porque en teoría todo este lugar recibe la misma luz, ¿cachai? Como que acá estamos en un lugar que tiene como 10 horas de sol directo, pero la idea es un poco ir armando el invernadero de forma que las plantas mismas vayan generando como puntos de luces y sombras que podemos aprovechar a nuestro favor. Si no tenéis suficiente sombra, al final tenéis que crearla de una u otra forma. Cuando armé este invernadero primero era invierno, y en ese momento quería mucho aprovechar la luz del sol, entonces no le puse nada, pero ya empezó la primavera, empezó a haber mucha luz y tuve que poner malla kiwi para bajar un poco la luz, malla kiwi blanca en este caso, que da un 50% de sombra, pero pasaron los días y me di cuenta de que no era suficiente y tuve que ir poniendo como un poco de esterillas, totora, para ir generando puntos muy oscuros. Claro, de sombra. Exactamente, porque habían plantas que definitivamente era demasiada luz para ellas aún así. En general, todos queremos la mayor cantidad de luz para las plantas porque crecen lo más rápido, pero hay un punto en el que ya no se vuelve sustentable porque la planta empieza a sufrir. En la mayoría de las plantas tropicales, la luz que hay acá en el patio es demasiado para ellas, hay que tamizarlo lo máximo posible. Yo justo ando con el celu, así que vamos a usar el aplicativo y también
no está acá, sino que está acá. Acá está la super herramienta necesaria para hacer las mediciones, que es un papel. Mucha gente me pregunta, ¿qué papel usar? ¿Cuál es el mejor papel? La verdad es que el mejor papel es blanco de impresión. Este es el que a mí mejor me funciona. Lo tengo doblado así porque siempre lo pongo detrás de mi celu para andarlo trayendo y poder hacer mediciones donde sea. Podemos partir como por los lugares con más luz en este caso. Dale. Aquí hay algunas plantitas, sobre todo las que crecen acá en el muro, que son tilancias en este caso, son plantas que son epífitas, que crecen en la copa de los árboles. La copa de los árboles en bosques que son muy lluviosos, que normalmente pasan con muchas nubes, entonces yo pienso que deberían tener cerca de, yo normalmente lo mido en lux, en foot candles deberían ser cerca de 200 foot candles, entre 200 y 300. ¿Cuánto te tiran foot candles? No, me tira, acá en Foot Candle me tira 1000, que es la iluminancia que por lo general es una medida que se usa mucho No, pero en aquí tipo está de ahí en plantas de ppfd. exterior. No, acá está luminancia, mira. Ya. A ver. Mira, luminancia me marca 1000. 1200 más o menos. Ya, perfecto. Yo originalmente, perdón que te haga esta... Yo tenía un luxómetro, que es la herramienta que antes existía para hacer esto, porque se ocupaban las herramientas de fotografía. Y en fotografía se habla siempre en lux. Entonces yo tenía que transformar esta medida como a este tipo de unidades. Acá está más fácil porque te tira como toda la comparación de una. En lux, esto debería estar en 20.000 lux. ¿Ya? Creo que de lux a foot candles es dividido 10, entonces son 200. Claro. Sí. ¿Cuánto te tiró? Me tiró 1000. Y por ejemplo, si lo medimos en ppfd, que es más preciso para en realidad medir los fotones, que no solamente es la iluminación, sino la cantidad de fotones que caen por encima de las plantas, que es básicamente lo que ellas después transforman en la fotosíntesis en azúcares. En este caso me está marcando 200, 220. ¿Cuánto recomendarías tú para una planta de interior común? Máximo 300. Máximo 300. Sí, como máximo. Y si una planta grande, podríamos hablar, no sé, de un manto de Eva, una planta que tenga hojas grandes, yo diría que máximo 300, 350 sería Ya, perfecto. ideal. O sea, esto es una luz tenue para tus Exacto. recomendaciones. Yo encuentro que está bien, pero podría subir un poco más. Ahora hay que ver lo que está debajo. Por ejemplo, estas plantas de abajo también van a recibir la misma cantidad de luz o algo muy parecido. Ahora, es siempre importante considerar que la luz también penetra tejidos. Entonces, de repente, si arriba te caen 300 o 500 ppfd, si esa penetración es alta, es muy probable que esos 500 lleguen hasta más de la mitad hacia abajo, ¿vale? Eso es importante considerar, pero acá en este caso, como tú tienes diferentes capas, ¿cierto? Incluso acá se puede ver en la pared cómo ordenó el Tomás de las plantas dependiendo como de la cantidad de luz que todas ellas pueden recibir. Se puede graficar mucho mejor cómo se distribuye las plantas dependiendo del tipo de luz que reciben. En el caso, por ejemplo, acá hay un invernadero, pero por ejemplo si lo llevamos a una vitrina o al mueble de cualquier casa, ¿cierto? Que tienen plantas, es importante siempre tratar de organizarlas de esa manera. Sí, pues a intentar ocupar las mismas plantas para ir tamizando la luz, que es lo que pasa en realidad en la naturaleza. Exacto. Igual acá, por ejemplo, hay cosas que son medias ambiguas. Por ejemplo, tú veis begonias. Cualquier persona que tenga begonias va a pensar las begonias son plantas de poca luz. En particular, ¿cómo sabemos que una begonia tiene la luz adecuada? Por el color. Una begonia como esta, que acá está en la parte más oscura, que es una begonia solimutata, si yo la ubico en un lugar un poco más luminoso, como la que está allá abajo, va a perder un poco el contraste que tiene entre los verdes claros y la parte más blanquecina. Mientras más luz va a crecer más rápido probablemente, pero va a perder el color que le es característico. En este caso, esta begonia, que esta es una clásica begonia alita de ángel, tiene mucho la costumbre de que en la medida en que va ascendiendo va perdiendo el color, va perdiendo los puntos plateados en este caso, porque el punto plateado es una estrategia para contener la luz más tiempo. De hecho, esto no es un pigmento, ya no es plateado en el sentido en el que decimos que esto es verde. Esto es una estrategia de doblamiento de células para retener la luz el mayor tiempo, porque la planta crece en un lugar con poca luz. Como capas y capas de cloroplasto. Exactamente. Para poder retener los fotones en este caso y asimilarlos mejor. Así es. Por eso que las plantas más bajas, como esta que mostraste recién, tienen esa cualidad. Exactamente, generan esta estrategia. Sin embargo, en la medida en que la planta va subiendo, porque la planta, a pesar de que prefiere una luz de esta calidad, decide subir, va perdiendo la marca. Pero, en este caso, es curioso pensar que la planta solamente florece en los puntos más luminosos. Eso puede tener varios sentidos. Puede ser por una parte estrés, pero también puede ser el hecho de querer dejar a la vista las flores para los polinizadores que sean. Pueden ser mariposas, pueden ser insectos. Pero ya en el lugar donde tiene la flor, que tiene la luz adecuada, pierde completamente las manchas que le ayudan a hacer fotosíntesis de forma más eficiente. Que sería en la zona donde recibe menos luz. Eso es importante considerar. Por ejemplo, ahí hay un dato muy importante que menciona el Tomás que tiene que ver con eso. Si las plantas que a ti te gustan tienen estos
estos no son pigmentos, sino que sería como diseño Color o estructural. color Sí. estructural de color plata o blanquecino, es muy probable que esa planta sea sotobosque o bien de semisombra o sombra. Así es. En el caso de las begonias es muy característico. A mí me pasó mucho tiempo que eran las plantas que más me gustaba y mi primera reacción es como, ya, crece, y la ponía así en el lugar con mucho sol. Y inmediatamente se empezaba a decolorar, a desteñir, a perder como todas las características que me parecían como bonitas de la planta. Claro. Y tuve que empezar a entender, sin tener herramientas para medir, que el mismo color de la planta te va diciendo más o menos la cantidad de luz que tiene, ¿cachai? Por ejemplo, en el mundo de los filodendros, que es un mundo muy amplio, ya tú tenés filodendros como este, que es un príncipe negro, que es una planta muy robusta, que puede trepar una palmera y puede estar 10 metros sobre la tierra y recibir sol directo y no va a tener problema. Ya en parte el mismo color que tiene habla un poco de cómo asimila el rojo. Exacto. Ya probablemente devuelve el espectro rojo del sol rápidamente. Hay otros filodendros como este mexicanum, que es un filodendro que aguanta mucho sol directo, en realidad es muy robusto, similar a un filodendro paraguayo, pero está este, que esto, bueno, este no tiene un nombre claro, este es un wilsoní, que yo por el tipo de tronco que le vi, dije, este es un filodendro resistente, así va a perrar, va a aguantar todo, y lo puse a una luz muy intensa y rápidamente empezó a manifestar este tipo como de síntomas, que acá se ve como un desteñimiento en general de la hoja, un poco de rugosidad, muy ondulado. Como que la hoja va perdiendo su vigor Sí. y su salud principalmente por la exposición Por la al sol exposición al sol directo. o a la Entonces, luz directa. incluso en un mismo género, tú siempre vas a encontrar plantas que van a querer un poco más o un poco menos de luz. Y a veces la información que hay que encontrar no es suficiente. La mejor forma que tenemos de hacerlo es ver cómo se comporta Probando. el color, ir viendo así, analizando la situación. Si tú tienes una planta variegada, por ejemplo, siempre vas a tener que integrarle un poco más de luz porque es una planta que está como un poco atrás en lo que es la eficiencia de Mira, la acá hay fusión una, lumínica. por Sí. ejemplo, la cualidad que tienen las variegadas, y esto lo aprendí hace bastante poco, tiene que ver con que esto que nosotros vemos como blanco o medio amarillo no es un pigmento, no vendrían siendo xantofilas, que es como el pigmento amarillo de las plantas, sino más bien es la ausencia de cloroplastos. ¿Qué significa eso? Que en esta zona las plantas no hacen la fotosíntesis, y eso significa que mediante la zona donde se ven verdes es donde pueden hacer fotosíntesis, y es por eso muy importante para mantener o conservar esas cualidades estéticas, darle la mayor cantidad de luz para que no tenga que evolucionar, ¿cierto? Sí, O bueno. remediar esta o sea, esta variegación para que no se vuelva verde Es completamente. lo que se dice, para que no tenga que revertirse. Que no Exacto. tenga que revertir algo que a nosotros nos gusta mucho, siempre estamos buscando las plantas variegadas, pero en la naturaleza son las plantas que les va peor, lamentablemente, porque en un tema de eficiencia salen perdiendo por lejos. Así que eso es importante considerar si a ti te gustan las variegadas Exacto. o quieres tener una. Y ahora también se da mucho eso, ¿cómo puedo variegar más mi planta? Ujú. Con luz. Con luz, tenés que aumentar la luz para que la planta sienta un poco ese margen de libertad, ¿cachai? Y ahí yo diría, por ejemplo, si habláramos de PPFD, que entre 200 y 300 es como lo ideal para ese tipo de plantas, pero ahí también va a ser muy importante la nutrición. Cuando las plantas están expuestas a mayores cantidades de luz, también tienen que hacer mayor fotosíntesis, y para eso van a necesitar nitrógeno, magnesio y también calcio, porque es lo que le va a ayudar a mantener la textura y la salud integral de cada hoja. Por eso Sí, que pues. eso es muy importante a considerar cuando a ti te gustan las plantas variegadas o poner plantas sobre una cantidad de luz que es importante. La nutrición es muy crucial para que esto se mantenga de forma sana. Así es, como que si una planta tú la querís tener para que crezca rápido, va a ser como un deportista de alto rendimiento, vas a tener que darle suplementos. Exacto. En el caso de una planta variegada, la analogía no sería tanto como un deportista, sino sería una persona que tiene un problema, que decide hacer deporte de Exacto. todas formas y también... Y necesita una suplementación Exactamente. especial. Exactamente, entonces este tema de la luz en verdad es un tema bien complejo, tiene como muchas aristas, ¿cierto? Primero está cómo queremos que crezca, si en realidad solo quieres tener la planta ahí, podéis mantenerla con una luz baja y va a ir a su ritmo, la mayoría de las plantas de interior crecen así, pero cuando quieres coleccionar, reproducir y multiplicar tu colección, es importante en el fondo mantener un ambiente que cumpla con todos esos parámetros al final. Otro factor importante que también me ha pasado ahora, como en clínicas de planta o lugares donde la gente quiere regenerar tejido de las plantas estresadas o que están desnutridas, lugares donde haya baja intensidad de luz, porque de esa manera la planta se va a poder ir regenerando de a poco. De lo contrario, el estrés que va a recibir teniendo la misma cantidad de luz que recibía antes no le va a permitir el gasto energético generar tejido nuevo, en este caso hojas nuevas, y así poder volver a crecer sana y fuerte. Yo el día que armé este invernadero igual me tuve que enfrentar un poco cuando estaba vacío, digamos, porque ahora se ve lleno y pareciera que las cosas están donde están, pero tuve que decidir cada cosa. Tuve que pensar un poco, imaginarme cómo se iba a distribuir la luz durante las estaciones y cómo la forma en la que yo quería ocupar para maximizar mi capacidad de almacenaje no fuera contraproducente y me generara como muchos puntos muertos, ¿cachai? Puntos muertos serían lugares donde no está llegando una luz adecuada para que crezcan y que básicamente las plantas ahí no van a avanzar. Entonces, todo era un tema de claros y oscuros. Repisas para tener cosas altas para que tengan
tengan mucha luz, pero bajo las repisas hay lugares más oscuros para las plantas que necesitan menos luz. Después las plantas que crecen sobre las repisas van avanzando, van generando pequeñas sombras que las plantas que están abajo van aprovechando más, pero incluso estas plantas van generando otras sombras que lo que está más abajo también lo va aprovechando. Como dice Mauro, aquí por ejemplo estas robelias, que son esquejes, ya que yo planté, van en la parte inferior porque son plantas que están recién enraizando. Sí. El interés no es que crezcan, es que enraicen lo más fuerte posible. Entonces, en esta como selva, por así decir, todo lo que está abajo está un poco como en una etapa como de renacimiento, o son plantas que de verdad necesitan muy poca luz, eso, sí. Y arriba está lo que ya está con todo el estudio y metabolismo al día y está creciendo así intensamente. Oye, Tomás, por ejemplo, una calatea. ¿Qué me podríais decir de eso? Mucha gente me pregunta por qué las calateas se les queman, o son plantas que de repente donde te las venden a la par con una planta que necesita luz directa. Sí. Y eso es como la gente dice, ya la voy a poner al lado de mis plantas y se terminan quemando muy fácil. Yo diría que las calateas son plantas muy sensibles y con un ambiente muy difícil de replicar, ¿ya? En mi experiencia les gusta harto la luz. No son plantas de semisombra, pero son plantas que por un lado temen las temperaturas demasiado altas, por otro lado temen la temperatura muy baja. En general, cualquier planta que tenga que desenrollar sus hojas en el momento en el que estén naciendo va a necesitar una temperatura alta para generar ese ejercicio. Si no, en el momento del desenrollarse la planta se va a peñiscar, por así decir, la hoja va a quedar enganchada y va a tener un desarrollo deficiente, vale, por así decirlo. Por otro lado, hay que entender también que las calateas son plantas que tienen tallos muy delgados, entonces lo normal es que estas hojas aparezcan entre medio de otras plantas, ¿cachai? Van como surgiendo. Que atraviesen... Exactamente, y de alguna forma las plantas entre las que crecen las protegen, generan un microclima dentro de un ambiente que ya les es favorable. Ya acá estamos hablando de dos cosas favorables. Por lo mismo, mi recomendación en el caso de las calateas, por ejemplo, podría ser poner todas las calateas juntas para que entre ellas mismas se protejan, o entre otras plantas, pero es una planta que difícilmente se te va a dar si es que tú no eres capaz de bajar la temperatura y de subir la humedad. A mí en general las plantas que me parece que son más como capciosas en relación a la luz son las peperomias, por ejemplo. ¿Ya? Las peperomias son plantas que como son crasas, mucha gente las asocia con las suculentas y las pone en lugares de demasiada luz. Cuando dices crasas, ¿a qué te refieres? Cuando digo una planta crasa me refiero a una planta como esta, que esto es un cianotis. Perdón amigo por lo que te voy a hacer, pero acá para explicarle a las personas en qué consiste, voy a cortar una hoja y si observan, el interior de la hoja tiene líquido. Ya en este caso la hoja tiene una serie de células que se llaman vacuolas y la vacuola almacena agua. Agua que la planta absorbió de noche ambientalmente, porque esto es una planta que hace fotosíntesis CAM, que es un tipo de fotosíntesis especializada para almacenar agua en los tejidos. En el caso de las peperomias, que son plantas que hacen fotosíntesis CAM y almacenan agua en los tejidos, la gente las ve su textura, ve la forma en la que crecen y dice, ya, esto es una suculenta. La voy a poner en exposición norte, pleno sol, porque total tiene agua de reserva y todo. Pero muchas veces la gente no entiende que ese rasgo, más que asociado a un clima árido, está asociado a un clima con regímenes de agua acotados. No es lo mismo un desierto que crecer en la superficie de un tronco donde el agua solamente viene del agua lluvia. En el caso de las peperomias muchas veces me he dado cuenta que la gente las pone con demasiada luz y empiezan rápidamente a desteñirse. Ahí lo ideal sería poner al lugar un poco más fresco y regar lo menos posible, un poco imitando el ambiente en el que crece. Claro, y sería como pulverizar agua encima de ellas al Exactamente. El día. De hecho acá por ejemplo esto es una peperomia, se nota. Esto es demasiada luz. Yo esta planta la saqué del otro invernadero, entonces en el cambio no quise disminuir tanto la luz, pero acá se ve un símbolo claro como de clorosis en este caso. De hecho me gustaría ver si podemos como hacer algo quizás para... Dale, le podemos dar, para reparar esto. Dar vitalical. Miren, acá hay rasgos específicos de lo que es la clorosis. La clorosis básicamente es ausencia de clorofila. Eso significa que esta planta, con esta hoja así de este color bien amarillento o pálido, no está haciendo fotosíntesis. Y eso es un signo que es importante remediar si es que queremos conservar esas plantas. Para eso en Vitali tenemos Vitalical, que es el producto estrella para eso, el revive plantas, por así decirlo, que es este, que tiene calcio, magnesio y silicio. Y la cualidad que tiene es que si aplicamos este producto de forma foliar, se va a remediar de forma mucho más fácil que si lo aplicamos directo en el sustrato. Y es lo que vamos a hacer hoy día, aparte de otras cosas. Aparte de otras cosas. Hay que decir que, porque no todo es color de rosa, ¿cierto? Cuando vamos a aplicar Vitalical en una planta que hace fotosíntesis CAM, lo ideal sería hacerlo de noche, ¿ya? Perfecto. En este caso, por último, al atardecer, para que toda esta humedad permanezca en el lugar y la planta pueda absorberla en el momento en el que se abran los estomas. Lo vamos a hacer igual acá de todas formas, porque ya está bajando un poquito el sol y se empieza a hacer la sombrita, así que la van a empezar a... Pero lo ideal sería, para este tipo de plantas, usarlo al atardecer o terminando el día. Sí, sería lo mismo para suculentas, plantas crasas en general, cactus y algunas plantas que no parecen crasas pero en el fondo sí lo son, como bromelias y cosas así, porque son plantas que en general tienden a cerrar todos sus poros de día y este tipo de productos entra a través de los estomas, entonces es importante en ese caso que se cumpla. Esta weá, las hormigas culiadas son unas mafiosas, weá. Tiene toda la pinta de ser como... Sí. ¿Se prueba? Ya. No,
No la recomiendo. Bueno, en base a lo que conversamos con el Tomás respecto al experimento que estamos haciendo con esas droseras, vamos a usar Tricovac y Carbo. Me parece súper A bien. ver qué tal resulta. Ahora no vamos a darle ninguna fuente mineral a las plantas, sino que solamente microorganismos e hidratos de carbono, que en este caso son azúcares. La razón por la cual elegimos Tricovac es porque después de darle un par de vueltas al tema de la drosera, llegamos como a la conclusión de que en verdad lo que queremos es primero revivir el suelo y para eso tenemos que revivir el sustrato, que en este caso es musgo. Pero el musgo, que ustedes no tienen por qué saberlo, es una planta que no tiene raíces. Como no tiene raíces, aplicarle micorrizas, por ejemplo, en este caso sería contraproducente porque la micorriza va a quedar flotando sin agarrarse a nada y eventualmente va a morir. En cambio, este amigo del Tricovac, que también es un tipo de hongo, lo que va a hacer es básicamente infectar, ¿cierto? Esa es la palabra, infectar el musgo por dentro y protegerlo de otros tipos de hongos. Y también, bueno, no sé si tendrá alguna implicancia nutritiva. No, no aporta ninguna implicancia nutritiva, básicamente va a ayudarlo a ocupar espacio dentro de lo que es la estructura vegetal del musgo, pero también la cualidad que van a tener al aplicar el Tricovac es básicamente, aparte de las tricodermas, las bacterias que van a hacer simbiosis con las plantas y la van a ayudar a poder fijar mejor tanto los azúcares que se van a generar con la fotosíntesis como también la defensa o el vigor del musgo, que en no sé este cómo caso, podríamos medir eso. no, en el vigor del musgo se ve por el color. Claro. El musgo en general cuando pasa mucho de un estado latente a un estado activo y cuando está activo se pone verde, está haciendo fotosíntesis, los cloroplastos están ahí. El musgo cuando entra en un estado de dormancia se secreta un azúcar que es media blanquecina y queda así como medio pálido sin hacer mucho. En ese caso ya se ve la actividad. Así que vamos a aplicar una cucharadita al ras y nos vamos con el carbo. El otro día leía un libro que decía que estas bombas son igual medias malignas con los microorganismos. No es que si como pones a presión, de repente puede como dañar el microorganismo los microorganismos en la salida. Yo no sé, la verdad es que también uso pulverizadores de este estilo. A mí en lo personal me gustan como los de peluquero, Ya, sí, sí. porque son como mucho más precisos y Sí, uno pues. gasta mucho menos agua en relación y también producto en base a eso. Bueno, a la hora que queréis rociar Pero esto con claro, el de peluquero. este es el recomendado para este tipo de cultivos, pero si ustedes van a aplicarlo en 2, 3, 5, 10 plantas, yo les recomiendo el de peluquero porque es mucho más preciso y van a ocupar mucho menos producto. Y yo creo que igual esa presión más bajita de repente es más Sí, como... a mí me gusta porque por lo menos veo que se dispersa bien en las hojas. Bueno, vamos a aplicarle a estas, a las de maceta azul, super maceta reciclada de hongos. Vamos a ver luego los resultados. ¿A cuál más le damos? Mira, si son tricodermas con azúcares, aplícale a todo. Yo la verdad es que me mojo el Miren, potito por Vitalical. Por ejemplo esto, Sí. Está más o menos. vamos a ver cómo lo podemos arreglar y ver qué tal le va con esta mezcla de carbo y Tricovac. Démosle a eso, a la Venus igual. En general la Venus quizás, claro, más el sustrato, menos a las trampitas que son, como tienen enzimas, son muy delicadas. Pero el sustrato dudo que le haga daño. También me gustaría, aprovechando la instancia ya, de rociarle un poco de esto a las bromelias, ¿ya? Vale. La diferencia acá está en que estas son plantas que son carnívoras, todo el mundo sabe que son plantas carnívoras, pero las bromelias son como cuasi carnívoras. ¿Por qué? Son como pozas que reciben agua lluvia. Y dentro de esta poza viven larvas de insectos, viven microorganismos en general, y la planta va absorbiendo gradualmente el agua. Entonces todo lo que muere en el agua es absorbido por la planta. Por lo mismo, pienso que los azúcares, ¿cachai? Estas son bromelias, esto es una igmea, estas son neorregelias. La madre ahí al charco. Nuestras amigas no van a estar muy felices. Que ahí sería justamente donde tú decís que guarda agüita. Exactamente. Vamos a rociar estas. De hecho, estas plantas yo solamente las riego por acá. De hecho, agua en los hoyitos, no les riego la tierra. Y ahora podríamos aplicarle el Vitalical para echarle todo. Y bueno, no está de más decir también que esta mezcla Vitalical con Tricovac es una súper buena opción para tanto como para prevenir plagas como para combatir plagas. En este caso que aplicamos Vitalical vamos a batir un poco más fuerte porque igual es importante que se disuelva. Que quede perfectamente disuelto. Esa es la técnica del barman del pisco sour. Bueno, yo fui barman como 2 meses, no sé si se nota. Hay ciertas plantas que igual voy a evitar, ¿ya? No hay que decir que podríamos aplicar todo esto. A todas, eso es súper bueno, Sí. Tomás, que lo podáis decir. Hay que ser sincero, por ejemplo, las plantitas que están acá, las tilancias, son plantas que crecen solamente con agua lluvia, entonces no están acostumbradas simplemente a absorber nada por sus poros más que lo que baje con el agua. ¿Cuál otra planta no la aplicaría? sería? ¿Sí? Así como a la rápida no sabría decirte, pienso que en general Bueno. este lugar yo lo riego con agua de la manguera, ¿cachai? El agua de la manguera tiene mucha cal, mucho sarro,
siempre deja manchas blancas. Hubo una época que, sabiendo eso, lo evitaba. Hacía lo posible por rociar solo agua filtrada, pero en verdad, para rociar todos los días, ocupar agua filtrada era algo muy lento. Entonces el agua de la manguera era una buena solución. Dicho eso, el agua de la manguera mancha las plantas. Entonces, una vez habiendo hecho eso, me da lo mismo aplicar cualquier cosa con tal de que todo crezca. Importante lo que hemos aprendido hoy junto al Tomás tiene que ver principalmente con el tema de la luz y también el tema de en qué lugar poner las plantas dependiendo de esas mediciones. Eso creo que es súper importante que le quede a las personas que están viendo este video y que si tienen alguna duda nos puedan escribir en relación a oye, yo tengo esta plantita, ¿cuánto PPFD nos recomienda? A grandes rasgos yo les puedo decir que si son plantas grandes, por ejemplo, como estas, yo lo que les recomiendo son 300 ppfd como máximo. Si son plantas más pequeñas, pueden usar entre 150 y 100 ppfd. Y si son plantas de sombra, como lo que vimos con las begonias, entre 70 y 50 ppfd está perfecto.